Hola, bienvenido a señor y señora Reddit. En este canal traemos preguntas que se hicieron en Reddit y que, a nuestro parecer, son interesantes, curiosas o entretenidas. Espero lo disfruten. ¿Cuáles son algunos hechos locos de la Segunda Guerra Mundial que conoces? La 13ª División de Fusileros de la Guardia Soviética, una de las unidades en la batalla de Stalingrado, sufrió un 30% de muertes en el primer día de combate. Solo 320 de los 10.000 soldados originales sobrevivieron a toda la batalla. En el primer día del avance alemán en la ciudad misma, cuando los alemanes estaban invadiendo las posiciones soviéticas hasta el Volga, todas las formaciones en las inmediaciones recibieron órdenes de proceder de inmediato a la ciudad, incluido el 13º de Rifles de la Guardia, que se encontraba en medio de su fase de reabastecimiento y reclutamiento después de sufrir más del 50% de pérdidas en la batalla de Kharkov. El 13. Indicador ordinal masculino de guardias se precipita inmediatamente hacia el Volga y, a las 5 de la tarde del primer día, realizó un cruce del río bajo fuego hostil, para reforzar la retaguardia soviética que en este punto tenía fuerza de brigada. El regimiento de vanguardia sufrió un 50% de bajas para lanzar su asalto a través del Volga y asegurar el cruce para el resto de su división, que lo seguiría. En los días siguientes, la división participó en algunos de los combates más brutales y famosos de Stalingrado, como la estación de tren y la casa de Pavlov. La totalidad de sus 10.000 se perdería durante la batalla de Stalingrado, y de una división de fusileros soviética, quedó una mera compañía. Las increíbles historias de valentía y salvajismo que surgen de la Segunda Guerra Mundial nunca dejan de sorprenderme. Tsutomu Yamaguchi estaba en un viaje de trabajo a Hiroshima cuando estalló la bomba atómica. Luego regresó a su trabajo casa en Nagasaki y estaba describiendo la explosión a su incrédulo jefe cuando estalló la bomba de Nagasaki. Sobrevivió a los 2 bombardeos atómicos. Solo alrededor del 4% de los londinenses utilizaron las estaciones de metro como refugios antiaéreos en el Blitz. Alrededor del 40% usó refugios Anderson debajo de sus jardines traseros o refugios tipo jaula en sus hogares. El resto se quedó en sus habitaciones habituales y esperaba lo mejor. Leía en alguna parte que las pérdidas de Rusia fueron tan grandes en la guerra que la disminución de la población de los años 60 y 90 fue el resultado directo de los soldados muertos porque los niños que debían nacer durante estos periodos nunca nacieron. El 80% de los hombres rusos nacidos en 1923 no vivieron para ver el final de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor del 40% murió durante la guerra, el resto murió antes debido a la mortalidad infantil y el hambre. Joseph Kennedy Jr., el hermano mayor del presidente John Kennedy, fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial como parte de la Operación Afrodita. La Operación Afrodita involucró volar bombarderos no tripulados hacia los objetivos. Kennedy murió después de armar los explosivos en un bombardero no tripulado, pero antes de que la tripulación lo rescatara. Joseph Kennedy Jr. murió trabajando en el precursor del dron moderno. Operación Cottage. El 15 de agosto de 1943, las tropas canadienses y estadounidenses decidieron atacar a las tropas japonesas desde lados opuestos de la isla. Pero no sabían que el ejército japonés abandonó la isla 2 semanas antes. Las tropas canadienses y estadounidenses se confundieron con japoneses y comenzaron a disparar. El fuego amigo resultó en la muerte de 28 estadounidenses y 4 canadienses. Total 313 bajas mientras no hubo enemigo. Edición. Como me corrigieron, algunas de las bajas fueron causadas por trampas japonesas dejadas en la isla. Edición 2. No creo que nadie haya ganado nada. Ambos perdieron. Eso fue trágico. Mi abuelo luchó en Francia en la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos. Durante una batalla, una niña fue asesinada a tiros. Tomó su cuerpo, dejó la batalla, fue al pueblo cercano y fue de puerta en puerta para averiguar dónde vivía. Él la devolvió a sus padres. Después de la guerra, llamó a su hija, mi madre, Tana en honor a esa niña. Más soldados estadounidenses murieron en la Segunda Guerra Mundial en accidentes, choques de automóviles aviones, incendios, caídas, etc. que muertes en combate en toda la guerra de Vietnam. Winston Churchill tenía una máscara de oxígeno para volar en aviones hecha especialmente para él que le permitía fumar cigarros mientras tenía puesta la máscara. No hubo café en las principales ciudades alemanas durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial debido a la interrupción de las líneas de suministro. Pero compensaron la falta de café cambiando a chocolate relleno de metanfetamina.
Mi abuela ahora tiene casi 99 años, y lo que me desconcierta es cuando habla de cómo durante la guerra sintió que vivía en un país solo para mujeres. Habla sobre cómo pasaba días o más sin encontrarse con un solo hombre, y ella y sus amigas podían usar los lindos autos de sus novios todos los días para salir y divertirse juntos mientras sus novios estaban en guerra. Cuando estaban en retirada, los nazis ponían trampas explosivas en las paredes y las dejaban ligeramente torcidas. Hicieron esto para incitar a los oficiales a enderezarlos y provocar una explosión. Jumping fue baile de la 101 St Airborne. No solo era lo suficientemente rudo como para ganarse ese apodo entre las personas que saltan de los aviones para ganarse la vida, sino que también escapó de un campo de prisioneros de guerra a la línea soviética y se convirtió en la única persona conocida que luchó tanto para los Estados Unidos como para el Ejército Rojo en la guerra. Los únicos dos países de América Latina que enviaron oficialmente tropas al extranjero para luchar fueron México y Brasil. México envió un escuadrón de pilotos que se destacaron en Filipinas en particular, mientras que Brasil envió a Europa 25.000 soldados que lucharon en Italia. En el norte de Italia, se ordenó a los brasileños que avanzaran hacia una ciudad controlada por los alemanes, apoyados por una fuerza estadounidense y partisanos italianos. Tomaron la ciudad en la batalla de Koyeshi y luego tomaron la iniciativa para avanzar rápidamente hacia el norte y aislar a una división de infantería alemana. Los alemanes estaban usando esta área como un punto de reunión para organizar una retirada de combate de regreso a Italia, pero los brasileños los mataron o capturaron a todos en su lugar. En 3 días mataron a 500, capturaron a 15,000, incluidos 2 generales, y tomaron 1.500 vehículos y 80 pistolas. La idea de una retirada de combate era quizás un poco fantasiosa y la ciudad tenía poco valor estratégico, pero, sin embargo, la batalla contribuyó a que el resto del ejército alemán en Italia se rindiera solo 4 días después. Muchos miles de otros latinoamericanos también lucharon bajo banderas aliadas, y varios países participaron en las batallas del Atlántico y el Pacífico Sur. De hecho, el barco más pequeño en hundir un U-Boot se llamó CS-13, un patrullero de 83 pies que hundió el U-176 en mayo de 1943. Fue operado por la Marina cubana. Mi abuelo sirvió en el frente occidental y, menos de una semana después de llegar a Francia, los alemanes capturaron su unidad. Estuvo en un campo de prisioneros de guerra por menos de 24 horas, escapando cuando la resistencia francesa asaltó el campo. Pasó la mayor parte de la guerra escondido con la resistencia francesa. Me han dicho que esto consistía principalmente en fumar y beber en el bosque, y jugar al golf la mayoría de las noches con palos y pelotas tallados a mano. Un soldado finlandés tomó una botella entera de pervitin y esquió 400 kilómetros en cuestión de días. Estuvo drogado durante 14 días. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas y del eje utilizaron ampliamente la anfetamina y la metanfetamina por sus efectos estimulantes y de mejora del rendimiento. Además, las tropas drogadas eran brutales. La guerra contra las drogas versus la guerra contra las drogas. Había un sacerdote polaco llamado Max Kolbe. Dirigía una de las iglesias monasterios más grandes del mundo en ese momento. Cuando la Iglesia Católica entró en un pacto con la Alemania nazi, protestó y convirtió a su iglesia en un refugio para judíos, homosexuales y eslavos. Esto funcionó bien hasta que Alemania se apoderó de Polonia. Luego, fue enviado a Auschwitz. Mientras estuvo ahí, tomó los castigos de otras personas y, finalmente, también tomó la pena de muerte en nombre de otra persona. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Lo hicieron santo. A FDR realmente no le importaba quién fuera su vicepresidente en su último mandato a pesar de que prácticamente ya se estaba muriendo. Los funcionarios del partido eligieron a Harry Truman y FDR casi nunca lo incluyeron en la toma de decisiones, incluso después de haber sido elegidos. Cuando FDR murió un par de meses después de su mandato, Truman no estaba realmente al tanto de lo que estaba sucediendo exactamente con el poder ejecutivo y el final de la Segunda Guerra Mundial. Un par de meses después, lanzó las bombas atómicas sobre Japón. Esto me recuerda a una historia que leí recientemente. Algo sobre cómo después de la muerte de FDR, Truman fue a ver a Eleanor para ofrecerle sus condolencias y le pidió que le dijera si había algo que pudiera hacer por ella y ella básicamente dijo: "Oh Harry, ¿hay algo que pueda hacer por ti?". Ella realmente sabía y comprendía la gravedad del manto que estaba cayendo sobre él en ese momento. Había un buque de guerra holandés en algún lugar del área de Indonesia rodeado por algunos buques de guerra japoneses. No pueden huir porque están rodeados. No pueden rendirse porque es Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, la solución lógica, colocaron un montón de árboles falsos, enredaderas, etc. en su barco y simplemente fingieron ser una isla. Funcionó, se escaparon. Eso fue todo. Si quieres, puedes suscribirte al canal, dar me gusta, y dejar un comentario.